Pues muy buenas tardes, Daniel y al resto de asistentes que nos escuchan ya desde, como es habitual ya en los webinars de ALDES de todas partes del mundo, cuando pasan unos minutitos de las 6 de la tarde, tras estos minutos de cortesía que solemos ceder al principio para comprobar, por una parte, las características de la transmisión y por otra, pues para que todo el mundo se vaya sumando. Como decimos, vamos a hablar hoy de segmentación de mercados. Vamos a hacer una introducción a una serie de conceptos que utilizamos en marketing a la hora de segmentar. Hablaremos de las estrategias más comunes o más utilizadas, con algunos ejemplos que a todos nos van a ser familiares y nos van a ayudar a, a que estos conceptos que estamos viendo nos queden claros, y haremos una pasadita muy rápida por los diferentes métodos de segmentación. No vamos a abordar ningún método en concreto ni vamos a hacer ningún ejercicio práctico porque en los 45 minutos que esperamos que dure esta clase, pues lógicamente no vamos a tener tiempo. Sí, lo que queremos hacer es una introducción descriptiva de los diferentes métodos que hay y sobre todo de los criterios que nos llevan hacia un método o hacia otro, ¿no? Y hablaremos un poco también de cómo esta revolución que nos envuelve llamado Big Data, pues está ahora mismo tiene un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la segmentación de mercados. Bueno, pues comenzamos con la pregunta más sencilla que nos podemos hacer, y es que ¿cuándo debemos segmentar un mercado? ¿En qué momento nuestra compañía se ve la necesidad de segmentar? A todo el mundo se le puede ocurrir pues mercados más complicados o más con unas gamas de productos. Sobre todo cuando hablamos de la segmentación, no solo, como veremos un poquito más adelante, no solo vamos a hablar de segmentación en productos, pero es la primera segmentación, la más evidente y la que todos tenemos en la cabeza. Por ejemplo, el mercado de la automoción, ¿no? Pues no va a ser lo mismo cómo vamos a querer vender un utilitario pequeñito, urbano, incluso eléctrico, híbrido, ahora mismo en muchas de las ciudades por necesidades ecológicas, a cómo vamos a vender un vehículo industrial, ¿no? En el fondo todos son vehículos, pero el objetivo es claramente distinto desde la concepción ya misma del producto. Se nos podría ocurrir que hay productos de primera necesidad, como puede ser el pan, el arroz, el azúcar. El azúcar es un ejemplo clásico de producto universal, ¿no? Pero incluso os diría que en esos productos tan básicos donde la segmentación quizá no es evidente, pues como podéis ver, el paso del tiempo ha hecho que de lo que antes era simplemente pues una sustancia que se utilizaba bien para cocinar o bien para endulzarnos el café o lo que cada uno, el té o lo que cada uno tome, pues se ha pasado a toda una gama de azúcar cristalizado, panela virgen, azúcar moreno en terrones, en piedras, azúcar traído de países exóticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta los productos más básicos del pan podríamos decir exactamente lo mismo, ¿no? Si pasamos por cualquier panadería en cualquier gran ciudad, pues vamos a ver una gran variedad de panes de diferentes cereales, integrales, blancos, en diferentes tamaños, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera, el avance del consumo, el avance, la evolución de nuestra sociedad como especie, del ser humano, pues nos está llevando hacia un grado de segmentación en prácticamente todo lo que vamos a consumir. Con lo cual, esta pregunta que parecía hace unos minutos evidente, que es cuándo vamos a segmentar un mercado, pues quizá esté dejando de tener interés y la respuesta sea siempre vamos a segmentar. No os he dicho que para el tema de preguntas y respuestas vamos a esperar, si os parece, al final. Con lo cual eso, yo intentaré hacer una exposición más o menos entretenida y más o menos rápida hasta las 18:45 aproximadamente, hora española, y a partir de ahí contaremos con 15 minutitos más para, pues bueno, para intentar contestar desde mi total humilde conocimiento, pues todo aquello que os pueda suscitar esta charla. Seguimos, como os digo. Nos hemos quedado en que la segmentación es prácticamente una necesidad. La segmentación del mercado nos permite conocer mejor a nuestro cliente, nos permite saber quién nos compra o, lo que es más importante aún, quién nos puede comprar, cómo es ese cliente potencial al que todavía no estamos accediendo y al que probablemente sí lo está haciendo nuestra competencia.
y nos permite diseñar estrategias mucho más efectivas, mucho mejor dirigidas y nos permite elegir. La segmentación nos va a permitir elegir qué queremos vender y a quién se lo queremos vender. Esto puede sonar un poco extraño, quizá alguien ahora que me diga, no, mira, pues es que yo le quiero vender de todo y a todo el mundo y cuanto más mejor. Pues la respuesta es que probablemente vayas a vender muy poco y a muy poca gente, porque cada día más los mercados masivos, las estrategias masivas, pues son mucho menos efectivas que una estrategia bien dirigida, donde podemos apoyarnos ya en un conocimiento muy grande de nuestro potencial o de nuestro parque de clientes con ayuda de las nuevas tecnologías, de Big Data, de las redes sociales. Volcamos toneladas de información en la red cada minuto, con lo cual, bueno, pues hay ahí todo un potencial que sería muy poco inteligente no aprovechar. La segmentación nos permite conocer mejor a nuestros clientes, actuales o futuros, y diseñar para ellos estrategias mucho más efectivas que nos permitan elegir, que nos permitan posicionarnos. ¿Cómo vamos a hacer para segmentar? Bueno, pues aquí la pregunta y la respuesta no es sencilla, no hay una única solución, por eso precisamente la segmentación está unida a una estrategia. Nosotros lo ideal, una de las ideas que intentamos transmitir hoy es que vamos a intentar conocer cuáles son todas las opciones a nuestro alcance para después decidir y decantarnos por una o unas de esas opciones en lo que llamamos una estrategia claramente de marketing. Vamos a decidir pues que queremos ser un producto de alta gama para un tipo de público urbano, mayoritariamente masculino, por ejemplo, o vamos a decidir que vamos a competir por precio y que vamos a inundar las cadenas de descuento con nuestros productos y trabajar muy bien los costes para poder ofrecer un precio lo más bajo posible en todo momento. Pues son dos estrategias completamente distintas, completamente opuestas, pero ninguna es a priori mejor o peor. Las cadenas de supermercados de descuento, como en España puede ser o pudo ser Lidl en su momento y Ahorra Más, Día, etcétera, etcétera, Walmart en Estados Unidos, nadie puede decir que les haya ido mal. Y a competidores como Rolex o Porsche o Chanel, pues tampoco les va mal. Simplemente pues compiten de diferente manera, con diferentes herramientas y en diferentes segmentos. Como vemos, uno de los elementos o los primeros elementos que los que vamos a contar para segmentar están dentro de lo que llamamos el tradicional marketing mix, las 4 Ps en inglés, los 4 elementos en castellano: producto, precio, distribución y comunicación. Nosotros tendremos, una de las primeras elecciones que tenemos que hacer es, como decíamos hace un rato, ver si lo que queremos es competir en producto. Vamos a ser una empresa que va a trabajar con diferentes gamas de producto distintas, productos para niños. Si estamos hablando de una empresa textil, por ejemplo, pues vamos a tener diferentes productos para niños, para el sector masculino, femenino, etcétera. O quizá si lo que fabricamos son toallas y ropa de cama, pues no tenemos esa necesidad y es más una segmentación por producto, pero más por tamaño. Si lo que estamos hablando es de una empresa de automoción, como era uno de los primeros ejemplos, pues tendremos que ver también cómo son nuestros productos y a quién se los estamos dirigiendo. La segmentación por precio sería otra segmentación interesante. Nosotros podemos decidir trabajar en niveles de precio bajo, donde tendremos que trabajar muy bien nuestros costes, como decíamos, y podemos decidir que somos un producto de lujo, con lo cual no queremos ofrecernos a un determinado sector de clientes con bajo poder adquisitivo, con lo cual vamos a trabajar pues elementos como el packaging, vamos a trabajar un marketing adecuado, etcétera, etcétera. Al final todo esto no es mejor ni peor, como decimos, son elecciones que vamos a hacer y que nos van a llevar hacia un sitio o hacia otro. Estrategias de distribución, pues al final todas van a tener que ver unas con otras y a la hora de plantearnos una estrategia tendremos que incidir en estos 4 elementos. Por ejemplo, si lo que queremos es un producto masivo a bajo coste, pues nuestra estrategia de distribución será estar presente en todas las cadenas de descuento, como decíamos hace un rato. Y muy importante también, ¿cómo va a ser esa comunicación? Productos distintos, estrategias distintas, precios distintos requieren campañas de comunicación distintas porque irán enfocadas a públicos diferentes,
Pero un mismo producto, como puede ser, da igual, un automóvil o una prenda de ropa, se puede vender de manera distinta a públicos diferentes simplemente cambiando el canal de comunicación o cambiando la manera de comunicar. Si lo que queremos es vender una determinada bebida energética a deportistas, por ejemplo, pues tendremos que acudir a aquellas plazas, a aquellos canales de distribución donde esos deportistas estén representados y acudir con un mensaje muy concreto y muy basado en el equipo, en la competitividad, en el ganar, mientras que si lo que queremos es introducir esa misma bebida exactamente igual, la misma bebida con el mismo packaging, con el mismo tipo de envase, lo que queremos es que sea una bebida masiva en los colegios, pues lógicamente el canal tendrá que ser muy distinto, tendremos que atacar probablemente Instagram y con unos mensajes y con un lenguaje completamente distinto. Estamos viendo mismo producto, probablemente mismo precio, pero estrategias de distribución y sobre todo de comunicación muy diferentes. Entonces, perdón, como decimos, son muchas las opciones, son muchas las elecciones que vamos a tener que hacer a la hora de abordar una segmentación de mercado. ¿Con qué criterios? Pues en esta tabla vamos a detenernos un poquito en ver los diferentes criterios y en base a cómo los vamos a clasificar para entender un poco qué podemos utilizar para hacer grupos. Al final, y quizás lo primero que tenía que haber dicho, segmentar es fragmentar nuestra audiencia, nuestro público objetivo, nuestro público potencial en una serie de grupos, que esos grupos presenten, que llamamos segmentos, y que esos segmentos presenten unas condiciones más o menos parecidas, de forma que la estrategia de venta hacia esos grupos pueda ser única, pueda ser la misma. Los criterios que vamos a utilizar, pues los podemos clasificar, por ejemplo, en generales y específicos. Hablaremos de criterios generales cuando sea una segmentación para cualquier cosa, puede ser para un proceso de ventas, pero podemos estar hablando también de un estudio de crecimiento en una población o un estudio de intención de voto. O sea, no solamente son criterios que se pueden utilizar para cualquier tipo de segmentación. Y cuando nos referimos a criterios específicos, muchos autores utilizan esta clasificación, pues tiene sentido cuando lo estamos ligando a un proceso concreto, a un proceso ya de venta más concreto. Dentro de esas dos clasificaciones, además, en otro eje, vemos que estos criterios pueden ser más objetivos, que no dependan de quién hace esa segmentación, o más subjetivos. Al final, el que un estilo de vida sea más o menos moderno, pues puede depender de la persona que hace la segmentación. Si lo que estamos diciendo es la población masculina de Estados Unidos, pues poca subjetividad cabe ahí. Son criterios objetivos. Entonces, como criterios generales objetivos tenemos en primer lugar los demográficos, son los que históricamente más se han utilizado para hacer segmentaciones de mercado, pues por rangos de edad y por sexo. Tenemos multitud de ejemplos en la historia del marketing donde vemos pues que, y aquí no quiero hacer comentarios machistas, pero la historia de la comunicación es machista y, por ejemplo, los productos de limpieza en los años 70, 80 y, bueno, en algunos países incluso todavía, se asocian mayoritariamente a mujeres, las lavadoras, los electrodomésticos de cocina, este tipo de productos. Desde hace unos años ya, afortunadamente, empezamos a ver publicidad con hombres que utilizan lavadoras y que manejan herramientas en la cocina, con lo cual pues vemos que todo cambia y todo evoluciona, ¿no? Incluso la historia de la publicidad nos sirve para ver este tipo de avances. Como decimos, criterios demográficos para segmentar por sexo o por edad, por ejemplo, criterios socioeconómicos que tengan que ver con el tipo de ocupación que tenemos, con los ingresos que tenemos, con la zona donde, criterios geográficos que tienen que ver con la zona en la que vivimos, no solamente la zona geográfica. Puede haber criterios mixtos, por ejemplo, no es lo mismo un barrio pobre de una determinada ciudad, al margen de que ese barrio esté en el norte o en el sur, pues si su condición es un barrio pobre, un barrio más obrero, es un barrio más residencial, un barrio de mayor poder adquisitivo, pues vemos que ahí estamos mezclando criterios geográficos con criterios socioeconómicos. Y si además estamos hablando de varones o de mujeres de una cierta edad, pues veremos que utilizando diferentes criterios podemos hacer grupos de una forma bastante sencilla.
Luego veremos que la segmentación se puede hacer, de alguna forma los criterios se pueden elegir a priori o a posteriori. Veremos un poco la diferencia y es un matiz importante. Como criterios específicos, pues podemos ver el uso que le vamos a dar al producto, pues no es lo mismo quien compra unas zapatillas deportivas para salir por la calle que quien las utiliza en una pista de entrenamiento. Y no es hablamos también de la fidelidad de una marca, de si es la primera vez que compramos, en qué situaciones se compra, a través de qué lugar o de qué canal, si compramos más online, si compramos más físico, etcétera. Son criterios también objetivos porque no están sujetos a la opinión del segmentador, del analista de marketing en este caso, pero que no están ligados a determinado proceso de compra, por eso los llamamos específicos. En el fondo poco importa si no nos vamos a volver locos si utilizamos criterios objetivos, subjetivos, generales o específicos. Simplemente es una clasificación que muchos autores usan y por eso os la he puesto aquí. A la hora de segmentar podemos también tener en cuenta elementos más subjetivos como que pueden ser más generales como el estilo de vida, las aficiones o pueden ser pues más específicos del proceso de compra como cuál es el beneficio buscado, ¿no? Eso es un poco ya a la hora de ponernos un poco más exquisitos, si me permitís la expresión. Cuanto mayor, en general, cuanto más específico y más subjetivo sea el criterio, probablemente la segmentación sea más fina, seamos más capaces de plantear una estrategia más acertada, pero también la manera de llegar a esa segmentación va a ser mucho más complicada, porque la información que vamos a manejar es mucho más sensible. Al final, si tenemos una población y hacemos grupos por sexo y edad, pues no nos vamos a equivocar, es una forma muy sencilla, pero quizás esos grupos por edad no nos den una información que queremos. Igual todos los varones entre 30 y 50 años en una determinada ciudad no tienen los mismos comportamientos de cara a la compra de un producto. Por eso tenemos siempre que valorar entre dificultad y sentido que pueda tener esta segmentación que estamos haciendo. Como ya vamos adelantando, segmentar tiene muchísimas ventajas, tiene muchas ventajas. En primer lugar, es una forma de destapar oportunidades de negocio que no sabíamos que existían, que estaban latentes. De repente hacemos una segmentación y vemos que tenemos un grupo de mujeres de una cierta edad en una determinada zona que no nos compran un determinado producto, pero que de repente descubrimos que podrían estar muy interesadas en un producto concreto, en un servicio concreto. Y esa es una manera de detectar oportunidades. Nos permite de igual forma establecer prioridades. Los recursos con los que contamos en las compañías son limitados, a veces son muy limitados. Entonces, tanto a nivel de ventas como a nivel de procesos, a nivel de producción. Entonces, no tiene sentido desgastar una fuerza de ventas o desgastar un equipo de ventas intentando vender un producto a un segmento que potencialmente no tiene ningún interés o no le va a comprar. Y sí tiene mucho sentido invertir dinero, invertir esfuerzos en marketing cuando es un segmento que potencialmente nos va a traer mucho beneficio. Esa información a priori de qué segmentos nos van a traer más beneficio puede venir de una buena segmentación. Si no hacemos esa segmentación, lógicamente, pues saldremos al mercado y venderemos lo que vendamos. Adelantábamos hace unos minutos que no solamente nos permite conocer mejor a nuestros clientes, sino que nos permite comprender mejor cómo lo hace la competencia. Si la competencia está atacando un determinado segmento con una estrategia que nos puede ser interesante, pues podemos replicarla y podemos entender cuáles son los mecanismos que hacen que nuestra competencia funcione mejor que nosotros en un determinado momento o peor que nosotros y seguir aprendiendo de los errores, que siempre al final a veces no se sabe muy bien qué es mejor, si copiar ejemplos buenos o entender por qué fallan otros ejemplos para precisamente no repetir los mismos errores. Y para mí lo más importante de la segmentación es que es la única manera de adecuar una oferta a un segmento concreto mediante una estrategia. Esos tres elementos que aparecen ahí, ser capaces de tener una estrategia concreta basada en una oferta muy bien dirigida a un segmento, que esto esté optimizado. Esto es para mí una de las claves del éxito y solo nos lo da una segmentación previa.
¿cómo sabemos si hemos hecho una segmentación óptima? Si los segmentos, esos trozos en los que hemos partido el mercado, ¿cómo sabemos si son los correctos? En primer lugar, tienen que ser fácilmente identificables. Si tenemos problemas para saber si estamos en un segmento o en otro, algo no hemos hecho bien. Tienen que ser accesibles. Si una vez segmentado no podemos acceder a ese grupo, por la razón que sea, pues muy bien, pero es que luego no me sirve de absolutamente nada saber que hay un grupo en determinado lugar muy interesado en mi producto si yo luego no le puedo vender a ese grupo. No tiene sentido, lógicamente. Por sustancial entendemos que tengan la suficiente entidad como grupo como para ser considerado un grupo. Esto puede parecer un poco de absurdo, pero a veces ocurre eso, que hacemos tantos grupos que de repente pues vemos que hay 2 o 3 grupos que son exactamente el mismo, que hemos hecho una división demasiado grande y vemos que hay 3 grupos que en realidad podrían estar como uno porque las estrategias que vamos a usar para atacar esos 3 grupos pues son exactamente las mismas. El que sean sustanciales significa precisamente eso, que tengan la sustancia como grupo como para ser, como para tener entidad propia y que sean diferentes entre sí, un poco por la misma razón también, ¿no? Si nosotros hacemos una segmentación y los grupos a los que llegamos se parecen entre sí o son iguales, pues no tiene sentido. ¿Para qué vamos a segmentar si podemos ahorrar esfuerzos? Tener en cuenta siempre que segmentar implica dinero, implica esfuerzo, implica un estudio previo y luego después implica una serie de recursos. Nosotros, llevando al límite, esto quizá lo veamos dentro de unos minutos, podríamos decir que lo que queremos es hacer un producto para cada persona, ¿no? En cuántas veces, cuántas campañas de marketing hemos visto donde ahora, sobre todo con el uso de las redes sociales y con el Big Data, pues vemos que realmente la fragmentación de la audiencia es tan grande que casi vendemos de forma one-to-one, ¿no? Eso requiere un esfuerzo muy grande. Si no somos capaces de tener unos procesos electrónicos que así lo hagan y tuviéramos que ir a las personas uno a uno a venderles, pues os podéis imaginar el grado de dificultad que eso tiene. Entonces, siempre lo he dicho ya y lo seguiré repitiendo a lo largo de la clase, el equilibrio entre los recursos que nos podemos gastar y el beneficio que vamos a obtener es un parámetro que tenemos que llevar siempre en la cabeza, siempre. Hagamos lo que hagamos, tiene que tener sentido, tiene que estar dentro de una coherencia, dentro de una estrategia y tiene que estar alineado con otros segmentos, valga la redundancia, con otras áreas, con otros departamentos de nuestra compañía. Bueno, tienen que ser posibles de servir, lógicamente, y tienen que ser defendibles ante la competencia, de forma que esos segmentos que hemos hecho, pues podamos manejarlos nosotros y no sea la competencia quien vaya a venderlos después. Pues entramos ya un poco a ver los diferentes tipos de estrategia que hay. Avanzábamos hace unos minutos que yendo del 0 al infinito podemos hablar de un marketing masivo donde no hay segmentos. Cuando hablábamos al principio del todo de cómo se vendía el azúcar o el pan o la sal o ese tipo de productos que vemos que ya tampoco se venden así porque no es real, ni el detergente, ni los productos de primera necesidad. Todo está segmentado, aunque sea bajo unos mínimos. Pero en teoría podríamos estar hablando todavía de estrategias no diferenciadas. Simplemente le vendemos a todo el mundo y no segmentamos. Nuestras campañas, nuestros productos están pensados para todo el mundo y nuestra comunicación es la misma para todo el que nos quiera comprar. Cuando hablamos de un segmento concreto es cuando hablamos de estrategias de foco. Luego veremos un poco también cómo desarrollar esto. El marketing de nicho es cuando decimos, bueno, es que el nicho que a mí me interesa es este. Yo me voy a especializar en esto, en este tipo de producto, voy a ser un especialista en un tipo de libros para niños de 2 a 6 años. Y este va a ser mi mercado. Entonces, vamos a trabajar muy bien ese nicho, lo vamos a entender bien y no nos va a interesar otro tipo de mercado que haya afuera. Vamos a trabajar en un mercado objetivo que va a ser relativamente pequeño y muy definido. Luego podemos estar trabajando en varios nichos, en nichos múltiples, y serían ya pues 2 o más segmentos. Estaríamos trabajando con estrategias diferenciadas, bien por producto, bien por precio, bien por una combinación del marketing mix en diferentes nichos. Hemos sido capaces de identificar 2 o 3 o 4 segmentos distintos y a cada uno vamos a acudir con diferentes mensajes
y o diferentes productos. Y cuando hablamos de miles de segmentos, esto lógicamente en una segmentación tradicional que no tenga que ver con fuera del comercio electrónico y fuera del Big Data no tiene sentido, es el marketing one-to-one. Es lo que decíamos, es una oferta personalizada para cada cliente. Esto a través del e-commerce lo podemos hacer. Nosotros cuando entramos en Netflix, pues por ejemplo, Netflix conoce nuestro perfil, conoce nuestras preferencias y a través del machine learning, de las cosas que vamos viendo, de los elementos que vamos consumiendo, Netflix se va haciendo una idea de cuál es nuestro perfil y a la larga tendrá los suficientes datos como para tener una oferta personalizada para cada uno de los clientes que tenga. Esto puede sonar a ciencia ficción, pero esto hoy en día lo hace Netflix, lo hace Amazon, por supuesto Google, etcétera, etcétera. Las grandes compañías que están triunfando ahora mismo en la venta electrónica, en el comercio electrónico, han sido capaces de desarrollar los sistemas necesarios precisamente para esto, para ir, lógicamente, como digo, todo esto no se puede hacer en un offline, en un físico. Haría falta, imaginaos la cantidad de recursos que haría falta para, esto lo puede hacer un restaurante pequeño, por ejemplo, que conoce a todos sus clientes y que todo el cliente que llega, pues el señor que lo atiende ya pues sabe lo que va a pedir y le prepara las cosas a su medida, etcétera. Esto sería un poco un caso no comparable, lógicamente, pero bueno, a mí siempre me gusta hacer translaciones del online al offline. Los casos más claros que os he puesto, Amazon o Netflix, tienen un completo perfil nuestro como clientes y saben perfectamente qué ofrecernos. Y a la larga no habrá dos ofertas iguales y podrían incluso trabajar con niveles de precio distintos, etcétera, etcétera. Podría ser realmente esa utopía con la que soñábamos hace unos años en el marketing, del marketing one-to-one, pues esa utopía realmente está muy cerca y se puede conseguir. Cuando hablamos de estrategias no diferenciadas, simplemente es que nuestra compañía decide un marketing mix, tiene una serie de productos que se van a vender a un determinado precio y se van a ofrecer de una determinada manera al mercado. Y eso es estrategia no diferenciada. Yo tengo este producto y lo vendo así, de esta manera. Y luego, pues ya me comprarán o no. La oferta es única, el coste es más bajo y podemos llegar a optimizar mucho si trabajamos en este sentido porque tenemos realmente que trabajar ese aspecto, el aspecto de los costes. Prácticamente nadie trabaja así ya. Las estrategias diferenciadas, que es el caso más normal, lo que tenemos es diferentes marketing mix que hemos preparado específicamente para cada uno de estos segmentos y luego enseguida veremos cómo llegamos a cada uno de estos segmentos. Pero la idea sería precisamente contar con 5, 6, 7, 10 segmentos distintos o 3 y en esos segmentos construir una oferta para cada uno de los segmentos y esa oferta tendrá sus elementos de precio, de producto, de distribución y por supuesto de comunicación. Hoy en día casi es más importante una segmentación en cuanto a la comunicación, cómo nos acercamos a nuestro público y por qué canales. Desde luego, con la irrupción de las redes sociales es fundamental saber que no es lo mismo lo que vamos a contar en Twitter que una campaña de Snapchat, que un anuncio masivo en televisión, que una campaña de mailing. El público que nos va a atender en cada uno de estos canales es muy diferente y elementos o canales universales, entre comillas, como pudiera ser ya Facebook, que es la nueva televisión, ¿no? Antes todo se pensaba para vallas publicitarias, para televisión, para marketing en el buzón. Y lógicamente cuando se buzoneaba, pues se pensaba en quién era la persona que recogía las cosas del buzón, ¿no? Entonces había muy pocas cosas dirigidas para niños, por ejemplo, a no ser que fuera a través de sus padres despertando el interés. Pero no es lo mismo lanzar una campaña como pueda ser como puede hacer McDonald's, por ejemplo, intentando captar a los niños para que sea el niño el que le pida a su padre que le lleve a McDonald's, que una campaña para ropa de niño que a un niño lógicamente o muy habitualmente le va a dar exactamente igual y aunque la campaña es para ropa de niño, la comunicación está dirigida en muchos casos a la madre o al padre, ¿no? Entonces, como os digo, la segmentación en la comunicación es casi tan importante o más importante que la segmentación en producto y eso quiero que sea otra idea con la que os vayáis de la charla de hoy. Cuando hacemos una estrategia diferenciada, como vemos,
adaptamos la oferta al cliente. Hacemos una oferta específica para cada grupo, no al cliente, sino en cada grupo de clientes. Y otra opción que tenemos es decir, bueno, pues yo he detectado que mi mercado se compone de 3 segmentos, pero solo me interesa uno. Y el caso más claro, pues puede ser Ferrari, Rolex, Cartier. Las marcas de lujo saben perfectamente que existimos muchas personas en el mundo que no vamos a comprar jamás un Ferrari, probablemente, que quizá nos gustaría mucho, que quizá podemos acudir a un evento donde nos dejen probarlo, que quizá podemos hacer una serie de acciones que a la marca le venga bien, pero que en el fondo no vamos a ser compradores de sus productos. Aunque quizá nos pongamos una chaqueta para andar en moto, para andar en coche con el logo de Ferrari, y eso sería otra cosa distinta. Ahí probablemente sí que nos podrían atacar de otra manera. Pero desde luego, gastarnos lo que vale un Ferrari, un Lamborghini, un coche de este estilo, pues está al alcance de muy pocos. Estas marcas lo tienen muy claro y nunca se han planteado dejar de hacer estos coches o hacerlos más baratos para dárselos a todo el mundo. Al revés, trabajan con unos estándares y con unos niveles de exclusividad que hacen que los precios pues sean un valor más. Si nosotros encontrásemos un Ferrari en oferta, probablemente desconfiaríamos y no sería un elemento tan que ayude tanto a la venta como si esa oferta la tenemos pues en un litro de leche, por ejemplo, ¿no? Vale, seguimos porque creo que estoy yendo un poco despacio. Lo que se trata con esto es de lo que hablábamos en el caso claro de las marcas de lujo, es la posición que queremos tener en un segmento concreto. Vale, pues hemos visto un poco qué es lo que queremos hacer y ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Los métodos y técnicas de segmentación que tenemos, aunque no nos vamos a centrar mucho, hay tipos de segmentación que se pueden hacer prácticamente a mano o con algunos conocimientos de Excel, como por ejemplo las tabulaciones cruzadas o los análisis de la varianza, sabiendo un poquito de estadística y demás. Distinguimos, aunque no tenga tampoco demasiada importancia desde el punto de vista de la clase de hoy, tiene a nivel conceptual el que hagamos una segmentación a priori o una segmentación optimizada. Cuando hacemos una segmentación a priori, lo que estamos diciendo es, desde el principio, a la hora de examinar los datos de nuestra audiencia, lo que estamos diciendo es en cuántos grupos vamos a hacer y de qué forma vamos a hacer esa segmentación. Y vamos a utilizar los datos para ir rellenando los diferentes segmentos con los elementos que tenemos en cada momento. Pero la segmentación más o menos estará concebida desde el principio. Una segmentación optimizada por los métodos de G cuadrado, de Chai, o AID, o Belson, etcétera, en los que no vamos a entrar, son métodos complicados que requieren de la computación matemática, de utilizar ordenadores, pero sí quiero que os quedéis con esta idea. Estos métodos lo que nos dicen es el número de segmentos que vamos a tener y el tamaño de cada uno de estos segmentos y, lógicamente, los elementos que van a cada uno de los segmentos. A la hora de examinar una serie de variables, lo que nos van a dar estas técnicas es, y esto puede parecer una cosa muy tonta, pero es clave y es completamente distinto. No es lo mismo decir, yo voy a hacer una segmentación por edades y voy a ir de franjas de 15 en 15 años, por ejemplo, donde estaríamos claramente hablando de una segmentación a priori, y luego estaría cruzando ese dato, por ejemplo, con el dato de masculino-femenino o con un dato de volumen de compra o con un dato de frecuencia de compra, etcétera, etcétera. Podemos trabajar con diferentes datos, cruzándolos y después como haciendo estudios más profundos a nivel estadístico. No es lo mismo eso que decir, estos son mis clientes, esto es lo que me compran, esta es su frecuencia de compra y lo voy a meter en un algoritmo para que el algoritmo me diga cuántos grupos tengo distintos. Ahí está la clave. Yo en una segmentación a priori es mucho más sencilla de hacer y de entender, pero estoy definiéndole yo al sistema cuántos grupos quiero, o más o menos tengo que dar unas pistas de cómo voy a hacer esa segmentación. En las segmentaciones optimizadas yo no defino nada, es en la propia técnica, el propio método que me va a decir, pues con estos datos que tú me has dado, esto
te hace que tienes 3 grupos distintos y estos son los parámetros de cada grupo. Esta idea quiero que os quedéis con ella porque es una idea me parece muy interesante para entender los diferentes métodos, en los que, insisto, no vamos a entrar, porque además pues, se requiere una serie de conocimientos estadísticos en los que ni siquiera yo soy experto. Yo he manejado algunos de estos programas, pero al final tú en un programa vuelcas unos datos y tienes unas interfaces de usuario con las que trabajas y no sabes muy bien la programación que hay detrás, ¿no? Pues como lógicamente como cuando cogemos un Excel o cualquier otro tipo de programa que somos capaces de manejar, pero que no entendemos las tripas de lo que hay detrás. Bueno, pues esto completamente lo mismo. Luego, diferencia entre segmentación y tipología, que hacen muchos autores. Segmentar es partir el mercado en diferentes trozos y tipología es simplemente hacer un análisis de grupos. No necesariamente tienes que dividir tu mercado, sino que simplemente lo que haces es un análisis de cuáles son las tipologías distintas. Son conceptos parecidos en los que creo que no merece la pena entrar demasiado, pero que sobre todo cuando estemos hablando de segmentación vía Big Data, pues sí que pueden tener más sentido. Vamos a ver, para terminar ya y pasar a las preguntas, ¿cuál es el proceso de segmentación? ¿Cómo vamos a enfocar una segmentación? En primer lugar, tenemos un grupo de clientes, un grupo de potenciales, donde tenemos una serie de valores, pues criterios volvemos repasando un poco criterios demográficos, criterios socioeconómicos, podemos tener criterios de cuál es su comportamiento de compra, ticket medio, frecuencia con la que vienen a comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Algo tan tonto como ir a un restaurante y qué majos son, que nos dejan la clave de la wifi para que nos conectemos y estemos aquí chateando mientras viene el primer plato y el segundo. No os podéis imaginar la cantidad de datos que eso da al señor del restaurante y si tiene un buen sistema detrás de Big Data implementado, la cantidad de cosas que puede saber de nosotros, como por ejemplo la marca de nuestro teléfono, nuestro código postal, por supuesto si lo pagamos con tarjeta, en fin, va a tener, si somos clientes habituales de ese restaurante, va a tener una serie de información nuestra que le va a permitir después pues hacernos una serie de acciones de marketing pues muy interesantes. Y si rizamos un poco el rizo y lo mezclamos con geolocalización, pues puede que perfectamente cuando pasemos a menos de 1 kilómetro del restaurante y estemos con nuestro navegador activado, pues nos llegue un mensaje del restaurante, oye, hoy tenemos en promoción las alitas de pollo que justo resulta que, o casualidad, es el artículo que más consumimos en ese restaurante, ¿no? Pues todo este tipo de cosas ocurren ya, son gracias al Big Data y son extremos de estos conceptos que estamos viendo hoy de la segmentación, pero no me voy a desviar con esto. En primer lugar, hacemos un estudio de los datos que tenemos, muchos o pocos, y lógicamente, una vez estudiado, hacemos un análisis y vemos cuáles son los segmentos que tenemos. Esto lo podemos hacer de dos formas, a priori o de forma optimizada, como decíamos hace un rato. Lo deseable es que sea el propio sistema, el propio método, el que nos diga cuáles son los segmentos que tenemos. Hay un análisis muy típico, que es el RFQ, recencia, frecuencia y monetario, que es examinar en un grupo de compradores, pues la frecuencia con la que nos compran y lo que se está gastando cada uno y lo que han tardado, el tiempo que han tardado desde la última compra, ¿no? Lo que llamamos la recencia. Con eso identificamos unos segmentos, identificamos unos grupos y elaboramos unos perfiles de comportamiento. Por ejemplo, el Corte Inglés en España hace unos años, sorprendentemente, cuando esto del Big Data todavía estaba en pañales, pero sí había una cosa que era la inteligencia artificial un poco aplicada a estas lo que llamamos el business intelligence, ¿no? Los negocios inteligentes. Mediante este tipo de técnicas, lo que hacían tiendas como el Corte Inglés, que fue una de las pioneras en hacerlo en España, era algo tan sencillo como un señor de 30 años que compra cervezas de marca en un supermercado, de repente en su mail recibe ofertas de pañales o viceversa. Un comprador masculino de pañales resulta que
ve en su correo electrónico que las cervezas de esta marca premium están de oferta. Y se demostraba que había una relación porque estos señores del Corte Inglés en su CRM habían visto que los varones de más de 30 años que vivían en una ciudad que probablemente les había gustado mucho salir, pero que ahora salían menos porque compraban pañales, por lo tanto tenían hijos pequeños, estaban dispuestos a pagar bastante dinero en cervezas de marca. Bueno, pues dos cosas tan dispares como las cervezas de marca y los pañales para niños, resulta que estaban dentro de la elaboración de un perfil. Eso es lo que llamamos que elaboración de perfiles. Tenemos perfiles donde muchas veces entra en juego el factor edad, factores, como decimos, demográficos, donde entran en juego muchas veces el factor sexo, cada vez menos, depende de qué tipo de productos, pero sobre todo en ropa y en artículos de consumo personal, pues lógicamente seguimos utilizando cremas distintas y productos de cosmética distintos, los hombres y las mujeres, con lo cual aquí el factor sexo es un factor determinante. Una vez que tenemos estudiado, analizado y elaborado los perfiles, lo que hacemos es posicionarnos en un segmento concreto. Nosotros tenemos un producto que es estupendo para mujeres de más de 40 años o para chavales, hombres y mujeres de 10 a 15 años, porque es una bebida o un producto dulce o, en fin, decidimos cuál es nuestro posicionamiento y el posicionamiento lo decidimos en global, decidimos cuál es con el producto que vamos a atacar, con qué precio vamos a ir, dónde lo vamos a vender y, importantísimo, cuál va a ser nuestra forma de comunicarnos con esa audiencia. Y esto es clave, ¿no? Y algo muy importante que muchas veces a los de marketing se nos olvida y es la revisión periódica de los procesos de segmentación. Lo que vale hoy puede no valer mañana. Lo que hoy está de moda, lo que hoy pueda ser algo puntero para determinados, es un ejemplo muy clásico en escuelas de negocio, pues son los ordenadores Mac, por ejemplo. Hace 20 años, cuando yo conocí mi primer Mac, pues resulta que los Mac solamente los usaban gente muy ligada al diseño y era prácticamente improbable ver en un aeropuerto a una persona trabajando en una base de datos o trabajando con una hoja de cálculo en un Mac. Estaban prácticamente condenados al mundo del diseño gráfico y de la publicidad, fotografía, etcétera, ¿no? Después pues, se fue ampliando la parte de vídeo y demás. Hoy en día es muy habitual encontrar, incluso durante unos años ha sido un elemento de estatus el que un directivo de una empresa trabajase con un Mac en lugar de con un PC, algo que quizá hoy pues se esté revirtiendo de alguna manera y no sea tan claro. A lo que voy, todo esto que digo son ejemplos y son, lógicamente, elementos opinables que con los que podéis no estar de acuerdo, pero que con lo que creo que sí estaréis de acuerdo es que lo que hoy vale mañana puede dejar de valer y al revés. Y eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Y hasta aquí la presentación. Para modo de resumen y ya para dar paso a las preguntas, simplemente deciros, hay que saber cuáles son las maneras de segmentar. Nosotros como responsables de marketing muchas veces no vamos a tener que trabajar los datos. Habrá científicos de datos y personas que a través que trabajen con el programa con R o con los programas que en cada sitio tengan para extraer datos y extraer conclusiones y nos elaborarán una serie de grupos y una serie de informes que nosotros sí tenemos que saber cómo se han configurado esos grupos y tiene que haber una comprensión bastante clara entre la manera en la que están hechos esos segmentos para luego nosotros como personas de marketing ser capaces de enfocar una estrategia, de plantear cuáles son los productos, cuáles son los servicios que van para cada segmento. Por eso, en primer lugar, conocer cómo funciona la segmentación y entender que la segmentación es estrategia, que la segmentación es elegir. Nosotros primero tenemos que analizar, como decíamos hace un momento, tenemos que analizar, tenemos que hacer una serie de grupos y a partir de ahí tenemos que decidir y tenemos que decidir con unos criterios estratégicos, teniendo en cuenta nuestros objetivos, qué es lo que queremos, y nuestros recursos, qué es lo que podemos. Y ese equilibrio entre lo que queremos y lo que podemos, bien organizado, bien estructurado, es lo que nos va a dar una venta efectiva y una posición buena en el mercado.
luego, muy importante, concepto muy importante también que ya hemos dicho, pero que quiero despedirme con él, es que todo esto hay que revisarlo cada cierto tiempo, porque lo que hoy nos vale, mañana puede que no, y al revés. Muchísimas gracias. Paso a ver vuestras preguntas y a contestar lo que pueda contestaros. Vamos a ver. Sí, el proceso que hemos visto, William, es tanto para las segmentaciones a priori como a posteriori. Lógicamente son distintos. Cuando trabajemos con diferentes software, con diferentes técnicas, va a haber diferencias en los modelos, en los procesos, pero el esquema estructural es, en mi opinión, es el mismo. Si sabemos que una segmentación geográfica de margen quedase corta, no sé si entiendo muy bien, Sebastián, lo que quieres decir. Mm, A ver, segmentación puede diferenciar entre deseo, necesidad e interés. Al final, deseo, necesidad e interés son tres conceptos que en marketing muchas veces se llevan a uno. O sea, muchas veces realmente estamos hablando de interés, estamos hablando de deseo. La necesidad para mí es una palabra mayor, que realmente lo que hacemos desde marketing es que los deseos o que la gente muestre interés y desee y que piense que tiene una serie de necesidades, ¿no? Es un poco Ernesto. Fundamental. El tema del clustering es una parte importantísima ahora mismo dentro del trabajo que se está haciendo con Big Data. Todo esto está evolucionando muchísimo hacia herramientas mucho más sofisticadas y que nos permiten realmente saber cuáles son nuestros segmentos a la hora de preparar nuestro plan de marketing. El clustering es fundamental. Pues mira, Mariano, la inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista del análisis de datos vía Big Data, vía cómo podemos ahora mismo, con un sinfín de datos que tenemos, no solo ya los datos estructurados de los que estamos acostumbrados a trabajar toda la vida, sino datos de calidad, datos no estructurados, comentarios en Twitter, etcétera, etcétera, de los que podemos ya sacar información. Todo ese análisis es clave para entender cómo es nuestra audiencia y cómo los tenemos que posicionar para hacer una venta efectiva. Y por otro lado, lo que comentábamos hace un rato del aprendizaje de las máquinas, del machine learning. Si somos capaces de implementar unos sistemas que aprendan del comportamiento de compra de nuestros clientes, pues imagínate, ¿no? Cuando Netflix nos ofrece una película, ¿cómo puede saber lo que nos gusta y lo que no? Me dice Diana que una empresa de servicios de comunicación visual. Bueno, aquí todavía igual estamos un poquito más en lo clásico. Te recomendaría probablemente que mires qué se está haciendo en contenidos para redes sociales porque yo trabajo en ese sector también, y yo la mayor evolución que he visto es del vídeo tradicional corporativo o del vídeo que muchas veces se utiliza en las empresas, pues evolución de formatos, evolución de flujos de trabajo hacia elementos más utilizables en redes sociales. Sí, claro, existen muchos software, Juan, que permiten hacer segmentación. De hecho, R es uno de los sistemas que yo conozco, con los que he trabajado y que me parece potentísimo, pero y es gratuito además, pero no es el único. Cuando una empresa no tiene CRM, mal vamos, Jimmy. Un CRM es esencial. O sea, si tú no tienes un sistema, un CRM no tiene que ser un SAP, ¿eh? Un CRM puede ser una cosa muy sencilla y relativamente barata. No confundamos cosas, pero sin un CRM es muy complicado. Es muy complicado porque no tienes información de tus clientes. ¿Cómo cobrar un estudio de mercados? Bueno, depende de quién lo haga. Básicamente, no sé, la pregunta es demasiado amplia como para contestarla aquí. Sí, Ernesto, yo conozco R, con Python no he trabajado, sé que está funcionando muy bien también, pero no he trabajado directamente. Nosotros trabajamos sobre todo con R. No entiendo, Juan, lo que quieres decir. Nos dice Ángela, para la segmentación de negocios B2B, siempre es más fácil por el volumen de datos en el B2B, pero yo he trabajado muchos años en una multinacional donde la segmentación era tan sencilla como
supuesto, geográfica. Se trabajaba por zonas, por países y por países por regiones y había diferencias en los planes estratégicos en función de las regiones y de los usos y costumbres de cada región, pero sobre todo había una segmentación muy básica que eran clientes A, B y C, por el tipo de producto, por el volumen de compra y por su propia talla. O sea, se segmentaban teniendo en cuenta 3 elementos y se les asignaban unos porcentajes y al final tenían una puntuación de 0 a 100 y eso se les hacía que estuvieran en grupo A, B o C. Y era relativamente sencillo de hacer. Lo hacíamos prácticamente a mano, bueno, a través, con un Excel. Para startups, exactamente igual. Startups, de hecho, puede ser una de las claves para diferenciarse si somos capaces de trabajar con una metodología que desde el principio segmente muy bien. En principio sería nuestro potencial, si estamos hablando de una startup, pero es fundamental. Sí, efectivamente, el consumer centric está dentro, es parte de todo el proceso en el que vivimos ahora, pero tampoco hay que volverse muy locos. O sea, cuando yo hace 10 años daba clases de marketing de servicios y le enseñaba a la gente o le intentaba enseñar que el cliente estaba dentro de todo el proceso de decisión y era como, ¿cómo puede ser eso y tal? Pues es que no ha cambiado tanto tampoco las maneras de enfocarse o de enfocarse bien. No ha cambiado tanto. El cliente está dentro, debe estar dentro de nuestra manera de pensar de una forma. Hay veces que es más sencillo, pues si trabajamos en un entorno de proyectos agile o desarrollamos software, por ejemplo, pues es mucho más sencillo que el cliente esté dentro físicamente de nuestra estructura. Y hay veces, pues como decía una compañera hace un rato, cuando estamos haciendo un producto audiovisual donde hay parte de los procesos donde el cliente es un espectador, no tiene la posibilidad de hacer lo mismo que nosotros, pero siempre, como filosofía, el cliente debe estar en el centro de nuestras decisiones. ¿En qué momento sugiero hacer una segmentación? Uf, depende de los ciclos económicos. Los planes de marketing es bueno hacerlos normalmente en octubre, noviembre, para en enero empezar con fuerza. Pero vamos, eso es una costumbre que yo he visto y con que a veces ha funcionado mejor y otras peor. Hay empresas que revisan el plan de marketing cada 3 meses y depende un poco de tus posibilidades y de tus recursos. Aparte de mercadólogos, en el departamento de mercadeo, pues sin duda un científico de datos, alguien que sepa, que sea capaz de, a través de R, Python, de otros sistemas, un científico de datos y alguien que entienda de visualización, de cuadros de mando y de cómo manejar toda esta información que hoy nos muestra el Big Data para hacerla accesible, porque al final muchas veces el problema entre la parte más matemática de datos y la parte más de cliente o marketinera es que a veces no hablamos el mismo idioma y tiene que haber, pues lógicamente, alguien que traduzca, ¿no? Por eso yo intento el mensaje es que intentéis saber un poco de todo. Es verdad que habrá quien dirá que no, que esto no es buena idea, que es mejor especializarse y en parte tiene razón. Pero muchas veces entendiendo un poco al otro, entendiendo un poco al compañero, al que nos está pidiendo, al que nos está proveyendo de datos, pues tenemos mucho ganado. Gracias a ti, Mariano. Revisión de los segmentos para actualizarlos, pues no, con no más de 3 años y depende de lo que estés haciendo. Si haces aplicaciones para móviles, te diría que no más de 3 meses, de 6 meses. Depende mucho del sector y ¿qué software puedes utilizar para hacer geolocalización? Me has pillado, William. No soy experto en la materia, pero me consta que hay muchas aplicaciones y para estas cosas al final, y me desdigo ahora mismo, no se puede saber de todo. Y es muy recomendable acudir a gente que te pueda asesorar y a asesorías especialistas. Gracias a ti, Diana. Gerardo nos pregunta, ¿lo que más problema nos puede causar al realizar la segmentación? Pues mira, yo te diría, Gerardo Valdivia, que lo que más problema nos puede causar es perder la perspectiva
y de repente vernos en un mare magnum de segmentos distintos con un montón de... y perder el norte completamente y no saber muy bien qué estamos vendiendo y a qué estamos vendiendo, y a veces tenemos que hacer un parón y decir, bueno, vamos a centrarlo un poco y vamos a ver qué es lo que queremos y quiénes somos, ¿no? Sin entrar en contradicción con lo que le decía hace un rato a la compañera, de que el cliente esté en el centro, pero no es lo mismo cómo tiene que pensar Apple o Amazon a cómo tenemos que pensar nosotros. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones, porque si no, nos vamos a estrellar probablemente. ¿Qué tan cambiantes son los gustos de los consumidores, María José? Pues no sé, pregúntatelo a ti misma. Si cambias mucho de marca, si... no lo sé, eso depende muchísimo. La frecuencia recomendada, vuelvo a decir lo mismo, depende de lo que estés vendiendo, depende del país en el que estés, depende de si tu sector es más tradicional, si vendes trajes desastre para señores de más de 50 años, pues probablemente no tengas que hacer nunca nada. Y si vendes aplicaciones para móviles, pues probablemente cada 3 meses, no lo sé. A ver, Giovanni Britton me pregunta... En el sentido de reducir costos y específico en uno grande. Claro, es lo que digo todo el rato, que hay que tener sentido común para hacer estas cosas y ver qué es lo que somos capaces de abarcar. Una vez, pero para poder tener sentido y para poder tomar decisiones tenemos que tener argumentos y los argumentos vienen del análisis de los datos. Por eso me parece que es muy importante analizar para poder decidir. Venta de maquinaria pesada. Pues mira, yo me iría claramente a primero a volumen de facturación de tu cliente y segundo al volumen de compra que ese cliente hace en el sector en el que tú vendes, por lo menos por esos dos. Y si tienes diferentes productos, pues intentaría hacer alguna cosilla también por ahí, Jimmy. Metodología técnica para segmentar. Siempre combinadas. Yo creo que siempre combinadas es mucho más, tiene mucho más sentido. Pero insisto, depende del producto. Si vendemos pintalabios, pues lógicamente tenemos una idea a priori de quién nos va a comprar esos pintalabios, ¿no? Pues así. Gracias a ti, Giovanni, Javier Fernando. El tiempo ideal de frecuencia de la segmentación. ¿Del proceso quieres decir o de que te dure esa segmentación para la estrategia? Muy buena, Luis. Dejar de lado nuestra perspectiva de consumidor. No es posible dejar de lado nuestra perspectiva, siempre nos va a influir, pero efectivamente hay que intentar ser lo más aséptico posible y utilizarla también. En servicios de educación continua, Leticia, sí, yo te diría que sí, que la segmentación, no se me ocurre ahora mismo un sector, un producto donde no tenga sentido. Segmentos de clientes que recomiendo. Para empezar, si estás con limitaciones, yo te diría tres. Tres segmentos puede ser una cosa razonable, pero esto es una tontería. O sea, decir tres, te puedo decir tres como 300. Tres es un número, pues bueno, que funciona bien y que se han aplicado en muchos sitios y que para empezar no está mal, pero tú verás después si con esos tres te llega o no. Eso lo vas a ver por el camino. Te diría que implementes un buen CRM también. Verónica, en servicios de coaching, no tienes clientes, pues lógicamente tienes que segmentar tu potencial y tienes que ver, yo haría un estudio del Customer Journey, de qué es lo que va a ganar tu cliente a la hora de comprarte, pero esto ya se escapa a esta clase, Verónica. Eh, no puedes segmentar, lógicamente, si no tienes una masa crítica, pero sí te diría que pensases un poco cuál es su potencial y que claramente mirases lo que hace tu competencia. Fuentes confiables de estadística. Claro, empresas como el Grupo Cantar en España pues son claramente fiables y ahora, lógicamente, cobran por sus servicios para Europa. Cantar Media, para mí, es una de las referencias a nivel de trabajos de este tipo. Hay más, hay muchos más, pero en el mundo en el que yo me muevo probablemente sean los más potentes.
Insisto, no quiero hacer publicidad de nadie tampoco. Es muy fácil encontrar información en Internet de este tipo de cosas. La gente de IBM también provee de servicios. En fin, hay multitud de soluciones distintas. Y para hacer una primera incursión, yo lo que siempre te diría es que contrates un asesor que probablemente te va a llevar hacia herramientas de Microsoft, hacia algún paquete gratuito, etcétera, etcétera. Segmentar por lealtad y rentabilidad. Bueno, pues la rentabilidad es muy sencillo, es ver el margen que estás teniendo en cada venta de cada cliente. Y la lealtad, pues tienes que irte un poco más allá, tienes que estudiar la venta repetitiva de ese cliente y en la medida de lo posible cuánto le compra tu competencia, porque si por lealtad eso es lo que entiendes, necesitas datos siempre. Talleres de robótica. Muy bueno. Muy bueno. Nos salimos de Eiffel, nos salimos de la clase. Si tenemos que hacer una clase de comunicación y de marketing, nos estamos saliendo. Pero bueno, te puedo contestar lo que yo creo. No descuides el mensaje al niño también, aunque lógicamente quien paga es el padre. Si el niño no se siente identificado, no creo que no va a funcionar tan bien. Yo es lo que te podría decir. Biografías, entiendo que quieres decir bibliografía, Renata. Pues la verdad es que no te puedo decir gran cosa. Ahora, si quieres, mándame un correo al correo que aparece en la pantalla y te puedo buscar alguna cosa porque de memoria no sabría qué decirte. Hay un libro de marketing fantástico que es pues, los clásicos de Kotler, en español de Santes Mases y demás, donde se habla un poco de segmentación, pero están un poco anticuados. Te tendría que buscar alguna cosilla si quieres. Demanda mega desde el punto de vista de productor de aceite. No sé qué quieres decir muy bien. Análisis de datos gratuitos. Con R puedes trabajar, creo que es gratuito. Sigue siendo gratuito. Vale, pues lo que te decía, Renata, te puedo contestar por correo y a las 7:03, si no hay más preguntas, vamos a despedir la conexión, como dicen en los festivales internacionales. Y nada, daros las gracias, de verdad. Me habéis puesto en aprietos con alguna pregunta porque es un tema amplísimo y lógicamente mi misión en todo esto ha sido, históricamente, yo he trabajado más en la parte de estrategia, en la parte más, una vez que ya se han definido los grupos, ver qué estrategias estamos aplicando a cada grupo, la forma en la que estamos definiendo los grupos y las técnicas específicas y los algoritmos y cómo funcionan todas estas cosas que me habéis preguntado, pues a mí me pillan un poco lejos. Por curiosidad, pues algunas veces he indagado y he hecho mis pinitos en R, haciendo análisis RFQ y demás, pero honestamente, no soy un experto en la parte técnica. Gracias a ti, Decel, gracias, Ernesto. Para abogados, pues dependiendo de lo que vayas a hacer, Ernesto. Vale. Productores de omega, que entiendo que quiere decir de omega 3 para los aceites. Desconozco por completo, pero entiendo que puede haber en AliMarket, por ejemplo, a través de AliMarket puedes tener información importante del mercado. Sí, sí, claro, lo que queráis compartir, ahí está mi correo, me parece que sigue apareciendo por ahí. Escribidme sin problema y yo os contestaré lo mejor que pueda. Pues insisto, ha sido un placer. Gracias a ti, Hugo, y al resto de asistentes que ya poco a poco se van desconectando. Como decía Daniel al principio, los programas de marketing en los que trabajamos en EALDE, en los que tengo la suerte de ser profesor, pues trabajamos un poquito todo este tipo de temas. Así que os animo a que deis una vuelta por los contenidos que tenemos en la escuela y quién sabe, dentro de poco, pues quizá estemos por ahí. Muy bien. No avisos de correo, Vivian. Vamos a ver. A ver si ahora es muy sencillo. Es Nacho, mi nombre, @desverdina.com. Gracias, Renata. Y nos decía David, ya última pregunta, me vais a perdonar. ¿La segmentación puede cambiar el modelo de negocios? La segmentación es parte del modelo de negocios. Si tú te vas a un
diagrama sencillo de estos de Osterwalder, del Canvas del modelo de negocio, verás que en la parte derecha hablamos de la segmentación de los clientes, de cómo precisamente es parte de tu modelo. Si tú no tienes claro a quién vas a vender, toda tu estrategia va a cojear, David. Gracias a ti, David. Y gracias al resto, muchísimas gracias. Ha sido un placer prepararme esta pequeña charla y compartirla con todos vosotros. Hasta pronto y que tengáis muy buen día si estáis al otro lado del mundo. Gracias. Adiós.